Miles de peruanos que emigraron en busca de nuevas oportunidades nunca rompieron sus lazos con el Perú. Cada 5 años participan en las elecciones generales. En Sydney, Australia, se espera más de 4.000 peruanos que asistan a votar, pero no solo en esta principal ciudad. También se espera en Brisbane, Perth, Melbourne y en la capital de Australia, Canberra. Peruanos residentes en el Reino Unido se han reunido en Londres para ejercer su derecho al voto. En una segunda vuelta definida voto a voto, el sufragio de los peruanos residentes en el extranjero ha desatado una controversia marcada por pedidos de recuento de votos y solicitudes de nulidad de actas en Argentina y Estados Unidos. En nuestro país, los peruanos son el segundo grupo migrante más numeroso, con una población de 206.000 personas. Y se espera que el día de hoy, día de elecciones presidenciales, vayan a votar 113.000 ciudadanos peruanos, que es el padrón habilitado para votar acá en Chile. Estas cifras muestran la dimensión del voto en el exterior, aunque el resultado aún no está cerrado porque todavía faltan 124 actas observadas por revisar. Hasta el momento, Keiko Fujimori obtuvo 185.687 votos fuera del país, equivalentes al 63.3% de los sufragios válidos en el extranjero, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 107.253 votos, el 36.6%. La diferencia entre ambos supera los 78.000 votos a favor de la candidata de Fuerza Popular. Dentro de los procesos electorales siempre hemos visto que el voto de alguna circunscripción define, ¿no? En el 2021 era el voto rural y esperaban que ese voto rural llegara a Lima, a las oficinas descentralizadas de procesos electorales, para efectivamente ser el determinante, por llamarlo de alguna manera. Ahora en este proceso electoral es una coyuntura totalmente distinta, ¿no? Y precisamente, y viendo, ¿no?, a los dos candidatos que se están disputando, el voto extranjero tiene mucho peso en la actualidad. Precisamente, el ingreso de estos votos ha dado pie a pedidos de nulidad de actas por presuntas irregularidades en Estados Unidos y por la demora en la llegada de las actas desde Buenos Aires. La cadena de custodia que se ha afectado, dígame, ¿son elementos fuera de lugar? ¿Es el estándar en cualquier proceso electoral en otros países? O sea, aquí puede haber ocurrido eso sin problemas con los votos de peruanos en el exterior. Viene por valija diplomática para que no sea abierto por ninguna aduana. Esa es la razón fundamental, ¿ok? Esa es la razón fundamental. Se garantiza la cadena de custodia, exactamente. La cadena de custodia sí es lo que más hemos cuidado con el Jurado Nacional de Elecciones, que nos ha pedido especialmente. ¿Y cuál es la garantía de que esa cadena de custodia se ha cumplido? Es que todos los sobres, como le digo, han llegado intactos. Todos han venido con la respectiva firma del presidente de mesa y con el sello, el pegamento lacrado del sobre. Eso se ha cumplido, no hemos tenido ninguna observación, ninguna de la observación de la OMP. Otra de las observaciones planteadas por Juntos por el Perú está relacionada con la digitalización de las actas. Ha habido un cambio de lineamientos, ha habido un cambio de la normativa en pleno desarrollo del proceso electoral, principalmente para los peruanos en el extranjero, ¿no? Si en la primera vuelta se escaneaba y se digitalizaba las actas y se enviaba eso al Perú y se remitía también físicamente, para la segunda vuelta OMP cambia las reglas de juego. Ante ello, el embajador Pedro Bravo, vocero de la Cancillería, precisó que la digitalización es una facultad exclusiva de la OMP y recordó que en la primera vuelta se aplicó un plan piloto en algunos consulados. Lo que ocurrió en la primera vuelta es que, como un intento que tuvo la OMP de modernización, ¿no es cierto?, de tratar de a ver cómo nos iba, y hubo una especie de actividad piloto. No de todos los consulados, sino de algunos consulados. Se evaluó cómo fue la transmisión, transmitir resultados electorales de la China, del Medio Oriente, incluso de países cercanos. Suena fácil, pero está sujeto a múltiples vulnerabilidades. Entonces, eso es lo que se evaluó y se encontraron algunas complicaciones. Entonces, a raíz de eso, como era un piloto, se decidió parar el piloto y bueno, simplemente no hacerlo en esta segunda vuelta. Para la exsecretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, la suspensión del plan piloto no constituye un cambio de las reglas electorales.
OMPE han tratado de revertir esa situación, pero lo ha hecho con una publicación en el Diario El Peruano que te remite a la página oficial de OMPE. Y creo que la obligación de todos los partidos políticos, de las organizaciones que participan en un proceso electoral, es precisamente estar informados de lo que emitan los organismos electorales, ¿no? Por ahí escuché que había un cambio de reglas y creo que no es un cambio de reglas porque no se está cambiando la legislación. Esta mejora de repente en el desarrollo del proceso electoral no modifica la ley orgánica de elecciones. Cosa distinta es que se pretenda modificar algo que está establecido previamente en la ley y eso no ha sucedido. Pero la polémica no solo se concentra en la digitalización, también ha puesto la mirada en el tiempo que tardaron en llegar las actas desde Argentina, pese a tratarse de un país cercano al Perú. Los países cercanos llegan al día siguiente o al martes, pero Argentina llegó, Córdoba, Mendoza fue uno de los primeros en llegar, ¿ok? Perfecto, entonces ¿por qué Mendoza llegó y Buenos Aires no llegó? Por una razón muy sencilla, que Buenos Aires tiene muchísimo más población electoral, ¿no? Y muchísimos más consulados dependientes que Mendoza y que Córdoba, ¿ok? Tiene la mayor cantidad de peruanos por ciudad, no estoy hablando de peruanos por país, sino peruanos por consulado, por oficina consular del mundo, más que Estados Unidos. O sea, ningún consulado de Estados Unidos ni de Europa tiene tanta población electoral como Buenos Aires. La Cancillería explicó que debido al volumen del material electoral de las 233 mesas instaladas en las ciudades argentinas de Buenos Aires, Rosario, Corrientes y Salta, las actas fueron trasladadas mediante un servicio de carga consolidada para garantizar su seguridad y la cadena de custodia. Pero también hay otro elemento fundamental. Cuando ustedes han visto cómo llegaban las valijas de Córdoba, de los países de Ecuador, de Quito, de Loja, de Bogotá, incluso de Centroamérica, llegaban 3 o 2 maletas. Lo pueden haber visto, está filmado. ¿Cuántas bolsas o cuántas maletas tiene Buenos Aires? Si lo trajera por maletas, serían 58 a 60 maletas. Eso no lo acepta ninguna aerolínea. Entonces, ¿cómo tiene que traerlo a Buenos Aires? Como carga. Eso tiene que planificarse con antelación, y no es que yo pueda decirle a la aerolínea, ¿sabes qué? Para mañana quiero que todo salga. No, me va a decir, bueno, sale una parte en este avión, y en el otro avión sale otra parte, y en 3 partes se lo llevo. Y eso nosotros lamentablemente no lo podemos autorizar. Tiene que ser todo consolidado, por eso se habla de la carga consolidada. La única aerolínea que podía ofrecer ese servicio era Aerolíneas Argentina, que no tenía disponibilidad de vuelos el martes 9 de junio, por lo que el traslado se realizó el miércoles 10. Hubo personeros, como se dice en el comunicado de la Cancillería, de ambos partidos. Es más, me he comunicado personalmente con los dos y me he puesto a disposición de los dos. Yo estaba a disposición y de hecho me llamaron varias veces, de los dos lados, de las dos tiendas políticas, y logramos solucionarlo. Entonces, y fue mínimo. Y en el desarrollo del escrutinio que me mencionan, no hubo ningún anomalía, cosa irregular. Los números muestran que el peso del voto exterior estuvo concentrado principalmente en América. Keiko Fujimori obtuvo 115.584 votos, impulsada por el respaldo de los peruanos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Estados Unidos, frente a los 57.744 votos alcanzados por Roberto Sánchez. Europa fue la segunda región con mayor participación, especialmente por los votos provenientes de España e Italia, donde se concentra una de las comunidades peruanas más numerosas del mundo. Aquí en Londres, súper bien, súper organizado, la comunicación estuvo súper clara en las páginas de Perú. Y nada, acabo de llegar y he votado en 5 minutos. En Alemania, Francia y Gran Bretaña también se impuso Fujimori, mientras que en Noruega el ganador fue Roberto Sánchez. En Asia y Medio Oriente, Keiko Fujimori obtuvo 7.974 votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 976, una diferencia impulsada principalmente por la votación registrada en Japón. África y Oceanía también terminaron favoreciendo a la candidata de Fuerza Popular. Pero es importante señalar que el voto, sea del que vive en Lima, del que vive en provincia y aquel que vive en el extranjero por distintas circunstancias, tiene el mismo valor y el mismo peso. ¿No? Estamos regresando en el 2021 cuando se señalaba que el voto rural no tenía la importancia o lo minimizábamos un poco, ¿no? Ahora estamos yendo hacia el otro lado, ¿no? Estamos quitando un poco la importancia del voto en el extranjero del peruano que reside ahí.
La elección aún no ha terminado de definirse, pero hay algo que ya quedó claro. Los peruanos que un día dejaron el país en busca de nuevas oportunidades nunca rompieron lazos con el Perú y en esta elección volvieron a hacerse presentes en las urnas.